sobre lo que es el tema de género, ¿no? En el marco de esta palabra, de lo que significa lo que es el género, es que vamos a desarrollar toda la sesión del día de hoy enfocada en lo que son estereotipos y roles, ¿no? Y vamos a entender el género como un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias para varones y mujeres, ¿no? Son un conjunto de ideas, un conjunto de características, como se menciona ahí, que se les otorga tanto a varones y a mujeres desde el momento del que nacen o incluso desde el momento anterior a su nacimiento, ¿no? Desde el momento en el cual se hace la asignación de sexo, cuando en la ecografía sale, si es que una persona va a nacer con pene o si es que una persona va a nacer con vulva, se empiezan a generar un conjunto de expectativas sobre cómo va a ser el comportamiento de estas personas, sobre cuál va a ser las ideas que van a tener estas personas, sobre cuáles son los roles que van a desempeñar dentro de su entorno social estas personas y cómo eso va a generar justamente relaciones sociales con otras personas. Esto es en general lo que siempre hemos entendido por género, ¿no? También lo vamos a ver como construcciones socioculturales que varían a través de la historia y que varían también a través del tiempo. Estas ideas que tenemos sobre cómo son los varones o sobre cómo son las personas que tienen pene y sobre cómo son las personas que tienen vulva en determinadas sociedades no es algo fijo. Es algo que va a ir cambiando de acuerdo al tiempo social en el cual se están desarrollando estas personas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las situaciones históricas que van a empezar a vivir y de acuerdo también a la etapa de la historia en la cual se van a desarrollar. No es lo mismo la masculinidad o la feminidad que vamos a desarrollar las personas en esta época 2024 del siglo XXI a la masculinidad o feminidad que desarrollaron, por ejemplo, los incas o la masculinidad o feminidad que se desarrolló durante la etapa colonial o durante, durante los primeros años de la República, ¿no? Hay diferentes contextos en el cual nos permite tener ciertos roles, nos permite asumir ciertas responsabilidades de acuerdo también a lo que el contexto nos va a estar mandando. Entonces, esta idea de masculino y femenino tenemos que entenderla como algo que va a ir variando. Sí o sí va a ir variando conforme pasan los años, conforme se van dando nuevos avances tecnológicos, científicos, nuevas reflexiones acerca de cómo se deberían relacionar varones y mujeres, y es como estas ideas también van a ir un poco generando estos cambios, ¿no? Cosa que le cuesta mucho asumir, por ejemplo, a grupos conservadores o grupos que no están en contra de que se mencione la palabra género en los colegios o en los espacios educativos, ¿no? Porque ellos piensan de una manera muy estática, en los cuales los roles para ellos nunca han variado, ¿no? Varones y mujeres son de una forma y son de otra forma, y esto nunca va a cambiar, no son cosas duras que nunca van a sufrir ningún cambio. Y finalmente vamos a entender que esta atribución se concreta utilizando como medios privilegiados, como les habíamos mencionado, la educación, el uso del lenguaje, el ideal de la familia heterosexual, las instituciones y la religión principalmente, ¿no? Que son un conjunto de sistemas los cuales van a desarrollarnos en todas las personas cuál es la idea que tenemos con respecto a lo que es un varón y cuál es la idea que tenemos con respecto a lo que es una mujer, ¿no? Desde la educación inicial, desde la educación en casa, por ejemplo, desde los medios de comunicación, nos van a empezar a mencionar cuáles son las formas en las cuales son correctas para el entorno social en el cual se están desarrollando, de cómo deberían comportarse, de cómo deberían ser, de cómo deberían actuar, de cómo deberían pensar o de cómo deberían sentir tanto varones como mujeres. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado esto, vamos a pasar a aclarar otro término que es el término de estereotipos, ¿no? Los estereotipos en general los vamos a simplificar como una imagen mental que tenemos o que nos hacemos con respecto a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Es una idea preconcebida que tenemos de cómo son o de cómo se comportan ciertas personas, qué características deben tener de acuerdo a su lugar de procedencia, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a hacer un conjunto de imágenes a pesar de que no hayamos entrado en contacto con estas personas o con este grupo de personas. Todo ese conjunto de ideas que ustedes han mencionado son lo que llamamos estereotipos, ¿no? Un conjunto de imágenes mentales
que nos podemos hacer de acuerdo a las características de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona vive en el Callao, pero no necesariamente sea hincha del Boys, ¿no? Puede ser que sea hincha de la U, puede ser que sea hincha de Alianza, no lo sé. Puede ser que la persona vive en el Callao y no necesariamente sepa nadar porque está cerca al mar, o que no necesariamente una persona del Callao es pescador o pescadora, ¿no? O que una persona del Callao no necesariamente es una persona que tiene conductas delictivas, por ejemplo, ¿no? Tipos, ¿no? Un conjunto de ideas que tenemos sobre cómo son determinadas personas o cómo es determinado grupo social, ¿no? Ahora, aquí estos autores que están aquí abajito mencionan que es importante de que estas imágenes mentales no surgen en un momento inmediato, no es algo que se me viene a la cabeza en este momento simplemente porque me preguntó alguien, sino que provienen de toda una incorporación de conocimientos por medios a través de los cuales hemos recibido información sobre cómo supuestamente son estas personas, a pesar de que nosotros o nosotras o nosotros nunca hayamos entrado en contacto directo con estas personas. Pero por lo que me dijeron en el colegio, por lo que me dijeron los medios de comunicación, por lo que vi en algún programa, o por lo que leí en un libro, yo me hago una idea acerca de cómo son estas personas o de cómo es este grupo de personas, ¿no? Los estereotipos de género básicamente toman la misma premisa de los estereotipos, son un conjunto de imágenes mentales que nos hacemos, pero con respecto a cómo son o cómo deben ser varones y mujeres, ¿no? Vamos a dejarlo en esta dicotomía por ahora, ¿no? De cómo deben ser varones y cómo deben ser las mujeres, ¿no? Entonces, en base a eso, a partir de estos estereotipos, se desarrollan también una serie de roles que se les va a asignar tanto a los varones como a las mujeres con respecto a qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, ¿no? Y estamos hablando también aquí de lo que es la división sexual del trabajo, ¿no? El trabajo se va a ver dividido entre las acciones que generan dinero y que son principalmente económicas, proveedoras para los varones, y las tareas no remuneradas y que principalmente son las tareas más demandan más tiempo incluso, van a ser asignados hacia las mujeres, ¿no? En el caso de los varones, vamos a ver que les vamos a asignar el rol proveedor, vamos a ver que les tenemos que asignar el rol de trabajo, el rol de protección, ¿no? Todos esos roles en los cuales ellos tienen que salir a la esfera pública para poder mantenerse o para poder mantener a sus familias, ¿no? Dentro de un espacio seguro, ¿no? En cambio, a las mujeres se les designa principalmente el espacio privado, ¿no? El espacio de amas de casa, el espacio de mamá, ¿no? Y obviamente esto se ha ido rompiendo con el paso de los años, permitiendo que las mujeres puedan ingresar también a espacios laborales. Sin embargo, vamos a encontrar que todavía actualmente tenemos mucha brecha con respecto a la posibilidad de que las mujeres se inserten laboralmente. A pesar de que en unos últimos datos estadísticos se decía que son más mujeres las que se encuentran en los espacios universitarios, ¿no? En los campus universitarios principalmente las estudiantes son mujeres. Sin embargo, cuando salen al campo laboral, quienes consiguen trabajo más rápido son varones, ¿no? Porque siempre hay un conjunto de ideas que también priman al momento de elegir a una persona para que vaya a realizar cierta labor, ¿no? Por ejemplo, un empleador muchas veces prefiere a la persona que va a contratar sea un varón. ¿Por qué? Porque este no va a salir embarazado o este no va a pedirte una licencia de maternidad que dura 6 meses, porque al papá solamente le dan una licencia de paternidad de 10 días. ¿Por qué? Porque su rol es netamente proveedor. Él tiene que seguir trabajando. No interesa que no vea a su hijo o a su hija durante los primeros meses de su vida, que son los más importantes, porque él tiene que seguir trabajando y él tiene que seguir manteniendo a esa familia, ¿no? Entonces, por ahí también genera que muchas veces a las mujeres se las deja en alguna situación de desventaja cuando quieren acceder también al mercado laboral o cuando quieren salir de estos roles tradicionales que se les ha impuesto, que son principalmente las tareas del hogar y las tareas de cuidado, ¿no? El tema de masculinidad básicamente es hablar de un tema de género y es hablar en específico de cómo es que los varones se socializan, cómo es que los varones asumen esta idea o esta identidad de masculinidad, de ser un ser masculino, valga la redundancia,
y de cómo esto les va a generar ciertas expectativas para ellos mismos y para cómo es que ellos también tienen que vigilar a otros varones para que esta idea de masculinidad se mantenga y se concrete, ¿no? La masculinidad la vamos a dividir ahorita solamente en dos categorías, por así decirlo, que son la masculinidad hegemónica y las masculinidades alternativas. La masculinidad hegemónica, según Connell, vamos a entenderla como un modelo que se impone, que se reproduce y que por tanto se va a naturalizar como una práctica de identidad de género obligatoria para todos los varones. Es decir, que nadie, ningún varón o ninguna persona que se asuma como varón y masculino va a poder o va a tener que escapar de esta idea predominante en un determinado espacio social, ¿no? Esta idea de masculinidad hegemónica es propia de cada grupo, ¿no? Cada sector, cada grupo humano va a determinar cuáles son las características de masculinidad hegemónica que va a tratar de resaltar, ¿no? Pero hay una característica también principal de la masculinidad hegemónica y es que ningún varón en ninguna sociedad va a llegar a alcanzar este ideal de masculinidad hegemónica. Y por ende, como va a tratar siempre y como nunca va a llegar, va a estar compitiendo constantemente con otros varones para demostrar que es más hombre que los otros, ¿no? Entonces, de esta manera se van a generar incluso círculos de violencia o espacios en los cuales un grupo de varones va a buscar constantemente hacer ver a los otros varones como menos hombres para poder él constituirse como una persona por encima de esos otros hombres, ¿no? ¿Y por qué decimos que esta masculinidad nunca se logra o nunca se va a alcanzar? Porque llegar a este ideal de masculinidad hegemónica te va a requerir una serie de características que muchas veces no se va a lograr por los distintos contextos en los cuales vivimos. El caso del señor Paolo, de que podemos pensar de que él es una persona que cumple, ¿no? Con todos los estereotipos que se espera de un varón de verdad, ¿no? Tiene plata, tiene carro, sale con chicas que son modelos, juega al fútbol, se dedica a jugar fútbol, ¿no? Puede darse los lujos que él quiere, es una persona que siempre se ha mostrado prepotente, es una persona que siempre se ha mostrado bastante dura, ¿no? Que siempre le ha gustado estar cuando juega inmiscuido en peleas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una persona que cumple con todos los estereotipos. Pero pasó toda esta situación de que no quería venir a jugar acá e inmediatamente otros varones lo empezaron a acusar de que tiene mamitis, de que es un miedoso, de que es un cobarde, de que es un llorón, y todo su estatus de varón, que lo tenía súper arriba con respecto a otros varones, ahora está cayendo y de repente ha caído bastante. Y a partir de estas negaciones también vamos a ver que hay un conjunto de mandatos, ¿no? Los mandatos van a variar de acuerdo, como les dije, a cada contexto social, pero en general los mandatos para una masculinidad hegemónica van a ser en general estos, ¿no? Primero, que un varón no puede expresar afectos de ningún tipo, principalmente la tristeza, la pena, el miedo, la angustia, eso no, ¿no? Porque un varón es valiente y la única emoción que puede mostrar es la euforia. Y cuando demuestra la euforia o la alegría, lo realiza de manera violenta. Por eso es que cuando un varón está feliz, lo que hace es golpear en la espalda a otro de una manera muy brusca, ¿no? Porque sigue expresando su afectividad a través de la violencia. No expresar dependencia ni debilidad, ¿no? Este es otro de los mandatos. Yo no dependo de nadie, yo soy un varón, entonces como soy un varón, yo me puedo valer por mí mismo, yo puedo irme de mi casa solo, puedo irme cuando yo quiera, no tengo la necesidad de pedir ayuda, todos mis problemas los voy a resolver yo, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en entornos familiares, donde muchos papás, ¿no? Personas que ya ejercen una paternidad, de repente tienen problemas económicos, de repente no les está yendo bien en sus trabajos, no están vendiendo de repente y no les da para poder mantener a sus familias. Y en lugar de pedir ayuda, ya sea a sus hijos, hijas, a su pareja, ¿no? Que deberían ser las primeras personas para las cuales pedir ayuda, simplemente se callan y tratan de buscar una solución por su cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pueden expresar debilidad, ni pueden expresar dependencia, ni mucho menos que sean sus parejas las que terminen haciéndose cargo de la economía del hogar.
Otro mandato es que tiene que tener mucho deseo sexual. A los varones se nos impide o se nos prohíbe el no querer tener relaciones sexuales, ¿no? Un varón siempre tiene que estar dispuesto a tener relaciones sexuales, un varón siempre tiene que tener la capacidad de estar erecto, porque si no es una humillación fuerte a su estatus de varón, ¿no? El ser homofóbico obviamente tienes que rechazar sí o sí a todas las personas de la comunidad LGTB, pero principalmente a las personas gays, ¿no? Porque es imposible que un varón bese a otro varón, porque el deseo sexual solamente es para con las mujeres, y ser misógino, ¿no? Tú tienes que tener el control, el poder despreciar lo femenino o despreciar todo lo que está ligado a las mujeres. Por eso es que los varones siempre utilizan como insulto el corres como niña, golpeas como niña, tienes fuerza de niña, o pareces mujercita porque te dejaste el cabello largo, o pareces mujercita porque te pintaste las uñas, etcétera, etcétera. Y bueno, principalmente también el ser proveedor, ¿no? Un varón siempre tiene que ser la persona que ponga el dinero y que dé el sustento a su familia. Pero así como hay mandatos y como hemos visto toda esta serie de ideas con respecto a la masculinidad, también hay una serie de costos. Algunas personas no le llaman costos, bueno, algunos autores no les llaman costos, sino lo llaman como daño colateral. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones de acá, todos estos mandatos y todas estas ideas con respecto a la masculinidad hegemónica, colocan a los varones siempre en una situación de privilegio, ¿no? El entorno social como tal privilegia lo masculino por sobre lo femenino y siempre lo coloca en posiciones de poder, en posiciones de dominación, en los cuales son principalmente los varones los que toman las decisiones de lo que se hace o no se hace desde el hogar, en las políticas públicas, en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos autores deciden no llamarlo costos porque lo entienden de que a un varón no le cuesta, sino de que simplemente hay un daño colateral al momento de ejercer esta masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Y cuáles serían algunos de estos? Bueno, primero que hay dificultad para expresar emociones, ¿no? Los varones les cuesta expresar algunas emociones básicas como pueden ser el miedo, la alegría, la tristeza, el amor hacia sus familias. Muchas veces las quieren pero no los dicen, ¿no? Porque no, ¿qué le voy a estar diciendo yo a mi esposa en público que la quiero, que la amo? No, eso no se hace. O cómo le voy a estar diciendo a mi hijo varón que lo amo, no, eso no se hace, no hay forma. Luego, representamos un riesgo para las mujeres, niñas y las diversidades sexuales porque son principalmente los varones quienes tienen los mayores índices de ser abusadores sexuales, de ser violentadores contra la comunidad LGTB, de abusar sexualmente de niñas, de utilizarlas para trata de personas, ¿no? Termina repercutiendo en que somos un riesgo para estas personas, ¿no? Tenemos mayor probabilidad de ser personas agresoras en lo que es violencia basada en género. Básicamente todas las denuncias son contra varones, el 90% de las denuncias de violencia basada en género es porque un varón agredió a una mujer. Estamos más expuestos a conductas de riesgo por esa incapacidad o por ese constante no demostrar que no somos ni bebés, ni mujeres, ni homosexuales, ¿no? Esas negaciones nos llevan a asumir conductas de riesgo, como por ejemplo el hecho de visitar prostíbulos en los cuales podemos contraer una ITS, ¿no? Y si contraes una ITS no pides ayuda porque nadie más te puede ver tus genitales, ¿no? Sobre todo si es un doctor varón. Conducimos en estado de ebriedad, ¿no? Porque un varón borracho conduce mejor que uno sobrio. O nos exponemos, por ejemplo, a mayor riesgo de adicciones. Somos más propensos a consumir drogas porque cuando otro varón te dice, oye, consume esto porque si no lo haces eres mujer, porque si no lo haces sabes que tienes miedo, y tú por demostrar de que no lo tienes, te expones a poder consumir mayor cantidad de drogas o mayor cantidad de alcohol y finalmente eso puede generar alguna situación de dependencia, ¿no? Nos imposibilita el hecho de pedir ayuda y finalmente tenemos una menor esperanza de vida, ¿no? Porque nos exponemos a más situaciones de riesgo que muchas veces terminan con la muerte de las personas y eso obviamente nos disminuye la esperanza de vida con respecto a las mujeres. Cuando hablamos de masculinidades, o nuevas masculinidades, como lo van a escuchar de repente, o masculinidades alternativas, yo prefiero llamarlas masculinidades saludables.
¿Por qué? Porque principalmente lo que buscamos cuando trabajamos este tema con varones no es cambiar o no es mostrarles una nueva forma de ser varones, porque son formas en las cuales siempre han existido, porque cada varón va a desarrollar una masculinidad de acuerdo a su personalidad. Porque una persona trans va a desarrollar una masculinidad distinta a lo que desarrollan las personas que biológicamente nacieron con pene, por ejemplo, ¿no? O, ¿cómo se llama? Una persona con discapacidad, una persona varón con discapacidad va a desarrollar otro tipo de masculinidad. O porque una persona pobre va a desarrollar otro tipo de masculinidad que una persona que ha nacido en una situación socioeconómica mucho más favorable, ¿no? Entonces, todas las personas van a desarrollar masculinidades de acuerdo a los contextos en los cuales se desarrollen, pero lo ideal es que desarrollen una masculinidad saludable, que les permita expresarse, que les permita desarrollar proyectos de vida sin exponerse a riesgos y sobre todo sin exponer a otras personas a daños, ya sean emocionales, ya sean físicos, ya sean sexuales, etcétera, para que se puedan desarrollar ellos y para que se puedan desarrollar las otras personas que están en su entorno completamente libres de violencia, ¿no? Entonces, en este trabajo, cuando buscamos estos cambios en varones, lo que hacemos principalmente es tratar de deconstruir todos estos estereotipos y roles que se han asignado a los varones, ¿no? Tratamos de repensarlo de por qué yo como varón no le puedo decir a mi amigo, otro varón, que es mi mejor amigo de repente que me ha acompañado desde chiquito, que lo quiero mucho, sin sentirme mal, o sin sentir que estoy volviéndome homosexual, o sin sentir que estoy fallándole a algunas personas o haciéndolo a escondidas para que nadie me vea, por ejemplo, ¿no? También tratamos de repensar las relaciones de poder desiguales para que entiendan, por ejemplo, de que en una familia papá no es el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Papá no es el que tiene la última palabra sobre lo que haces o lo que no haces o sobre a quién le pido permiso para salir, ¿no? Yo soy un adolescente y le digo a mi mamá, no, mamá, ¿puedo salir con tal persona o puedo salir con mis amigos o tal? ¿Y qué te dicen? Pide permiso a tu papá, ¿no? O si es que tu mamá te da permiso, después viene tu papá y te reclama a quién le has pedido permiso, como si él fuera la última palabra en este espacio que es la familia, donde mamá y papá deberían tener una situación de poder sobre los hijos básicamente igual, ¿no? Revisamos también los mandatos impuestos para los varones, ¿no? Tratando de repensarlos y de ver cómo nos afectan o de cómo han afectado a otras personas. Y también identificamos opresiones de género sobre aquellas masculinidades no hegemónicas, sobre cómo nosotros no solamente dañamos a nuestras familias, sino que también con nuestros chistes, con nuestras burlas que hacemos públicamente, también podemos estar evitando que otras personas que tienen otro tipo de masculinidad o que son varones, por ejemplo, de la comunidad LGTB que desarrollan su propia masculinidad y no se les permite poder entrar a ciertos círculos o se les cohíbe más o se les violenta más justamente por estas situaciones que los varones heterosexuales principalmente podemos generar en distintos espacios, ¿no?